Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Héctor González, quien es el autor de 2 discos producidos por la editorial de la Universidad del Valle. El primero es Antología de la Guitarra Colombiana y el segundo, Recital, Vihuela Española y Guitarra. Maestro Héctor González, ¿qué vamos a encontrar en estos discos? Los discos Antología de la Guitarra Colombiana en 2 volúmenes y el disco Recital, publicados por la editorial de la Universidad del Valle, recogen mi experiencia como intérprete de la guitarra y, en el caso del segundo disco, como intérprete de instrumentos antiguos y particularmente de la vihuela española del siglo XVI. Háblenos acerca del primer disco, Antología de la Guitarra Colombiana. Antología de la Guitarra Colombiana es un disco que pretendió plasmar un trabajo de recopilación de obras escritas para guitarra por autores colombianos y autores académicos colombianos, en un trabajo de campo que me llevó hasta Bogotá, al Centro de Documentación Musical del Ministerio. Traté de encontrar obras que hubieran sido escritas originalmente para guitarra. La verdad es que no encontré mucho, y dentro de lo poco que encontré, pues tuve que por fuerza hacer una selección que tenía como criterio la calidad y lo idiomático. Cuando hablo de lo idiomático, estoy haciendo referencia a qué tan bien se podía tocar o no en la guitarra esas obras. La obra más antigua que encontré en esta pesquisa fue una obra escrita en los años 50 y la obra más reciente hacia el 2008. De suerte que cubre un espacio de algo más de 50 años la antología. La verdad es que, a pesar de que Colombia es un país en el que la guitarra ocupa un lugar muy importante en la música popular, no se ha escrito o no se había escrito mucha música académica para el instrumento. Esa fue una de las conclusiones a la que llegué cuando hice este rastreo. Busqué incluir el mayor número de compositores colombianos. Algunos no quedaron incluidos simplemente porque no tenían obras originales para guitarra. La obra recogida en estos discos, sin embargo, no es toda música típica colombiana como puede ser que la gente lo piense. Los autores que escogí escribieron en lenguajes diferentes. Algunos están basados en música típica o música tradicional colombiana, pero algunos otros autores no. Sin embargo, eso no quiere decir que esta música no sea, por supuesto, colombiana. Los 4 autores incluidos en esta selección, cuyas músicas tienen una clara conexión con la música típica andina colombiana, son Clemente Díaz, Gentil Montaña, Adolfo Mejía y Silvio Martínez. El resto de autores han escrito en lenguajes muy distintos, y por esta razón, en un pequeño librillo que acompaña el disco, explico que esta selección refleja las distintas tendencias compositivas que se han presentado en Colombia en la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido de este siglo. De tal forma que allí hay lenguajes verdaderamente distintos e inclusive contrastantes, desde música tonal hasta música que se conoce como aleatoria, que es música en la que el intérprete improvisa, no necesariamente con sonidos definidos, sino con golpes en la guitarra y otros recursos. ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda para encontrar esta música? El proyecto de grabar música escrita originalmente para guitarra me surgió de la vida como intérprete. Siempre que quería incluir en los repertorios que tocaba en vivo
música de autores colombianos tenía la dificultad de no poder acceder con facilidad a estas músicas. Así que de esa manera fue como resultó este trabajo, un trabajo que venía a llenar un vacío, creo yo, de la discografía colombiana para guitarra. Los compositores que fueron incluidos en esta selección, algunos de ellos son compositores que han escrito música para formatos orquestales, como es el caso de Guillermo Uribe Holguín o Luis Carlos Figueroa o Blas Emilio Ateortúa, Mario Gómez Viñes también, y los otros son compositores que han escrito básicamente para el instrumento porque son a su vez o han sido instrumentistas. En la selección quiero señalar que incluí una obra mía, la obra Temple y Puya, que fue ganadora en 2008 del Premio de Composición Internacional Andrés Segovia de España. La obra Temple y Puya es una obra que escribí como consecuencia de la investigación sobre vallenato. En esa pieza, como su nombre lo indica, la segunda parte de la pieza es una elaboración de lo que ocurre en las pullas vallenatas. Entonces lo que hice fue una traslación de lenguajes, de instrumento también. ¿Cómo representar los orígenes de una nación civilizada? Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Autora Carmen Cecilia Muñoz. En esta oportunidad nos centraremos en la Exposición Histórico-Americana, cuyo objetivo era dar una idea del estado de progreso y civilización en que se encontraban los indígenas antes de la llegada de los españoles. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Ecuaciones diferenciales para estudiantes de ciencias e ingenierías. Autores: Graciano Calderón, Jaime Arango, Adriana Gómez. Estas notas de clase sirven de material didáctico a los cursos de ecuaciones diferenciales que se dictan en la Universidad del Valle para los planes de ciencias e ingenierías. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, hablemos ahora del segundo disco, Recital de Vihuela Española y Guitarra. El disco Recital, Vihuela Española y Guitarra, recoge mi experiencia con instrumentos antiguos, en este caso la vihuela española, un instrumento del siglo XVI, que entre otras cosas era un instrumento que oyeron nuestros antepasados en América. Muy seguramente en la carabela de Colón debió haber llegado una vihuela, porque era un instrumento que se empleaba no solamente en la música cortesana, sino también en la música popular. Este instrumento además dio origen a varios instrumentos típicos que se utilizan en varios países de nuestra América, en algunos con el mismo nombre original de vihuela, como en México, por ejemplo, o aplicado a la guitarra, como es el caso de Argentina. En Argentina a la guitarra se le llama en algunos sitios vihuela. ¿Qué obras hacen parte de este disco? La primera parte de este disco entonces está dedicado a la música española del siglo XVI, y la segunda parte fue grabada enteramente con guitarra ya moderna, con autores de España, de Francia y de Italia. La última pista de este disco es un concierto grabado en vivo con una orquesta italiana en un pueblo medieval muy cerca a Roma. La obra anterior al concierto, que es el concierto de Carulli, es una obra que a mí me gusta mucho, porque es una obra de lo que se conoce en música programática. Habla de la ejecución de un reo en la guillotina. Entonces, la obra, que es bastante descriptiva en un lenguaje muy nuevo, o relativamente nuevo, describe todos esos estados por el que pasa el reo: la espera, el alba anunciada por unas campanas, luego los diferentes estados de agitación, reposo, reflexión del reo, hasta que finalmente divisa el cadalso, se acelera el pulso y cae la guillotina, y con eso se termina la pieza. Se llama Al alba del último día. La música del siglo XVI para vihuela tiene el atractivo para mí de ser música flexible, que en su época se usaba tocar como está en la partitura y posteriormente repetirse de forma variada. De suerte que en este disco lo que hice fue variaciones sobre cada pieza que iba interpretando, versiones improvisadas en la grabación en la mayoría de los casos. En este instrumento se expresa un alto grado de libertad que es propio de la improvisación. Háblenos acerca de esto. Esta ornamentación, como se le conocía también, responde por supuesto a un código que hace parte de un universo concreto, el de el Renacimiento español. Después de hacer algunas prácticas y después de leer algunos textos, normalmente se está en capacidad de hacer este tipo de variaciones improvisadas. Y es lo que yo traté de hacer en el disco, es decir, mostrar cómo estas músicas de aquella época, como otras músicas recientes, estaban sujetas a la improvisación, a lo que resultara en el momento dentro de eso que se llama el estilo.
Es lo mismo que sucede con otras músicas actuales como el jazz, por ejemplo, donde a veces hay momentos en los que los intérpretes improvisan dentro de los cánones de cada estilo. Maestro, ¿qué es la vihuela y qué caracteriza este instrumento? La vihuela es un instrumento físicamente parecido a la guitarra, pero con diferencias tímbricas que son notorias. Existían en la época distintos tamaños de vihuela, como sucedía con la mayoría de los instrumentos. En el Renacimiento cada instrumento tenía, entre comillas, una familia, porque en la época no era muy conocida la habilidad que en música conocemos como transporte, o es decir, la habilidad de tocar en distintas tonalidades. Por esa razón, los vihuelistas, cuando tenían que acompañar a un cantante, por ejemplo, que era un barítono y luego acompañaban a otro que era tenor, entonces debían cambiar de instrumento. La vihuela que yo utilizo es una vihuela mucho más pequeña que una guitarra y por lo tanto es mucho más aguda. De suerte que el timbre de esta vihuela, que se conoce como vihuela tenor, es un timbre bastante más agudo que el timbre de la guitarra normal, la guitarra moderna. La vihuela tiene órdenes dobles, es decir, por cada sonido tiene 2 cuerdas, algo similar a lo que ocurre en un tiple que tiene 3 por sonido. La vihuela tiene 2 y la afinación es parecida a la guitarra, aunque no exactamente igual. ¿En qué época llega este instrumento al continente americano? La vihuela fue un instrumento que se usó en el siglo XVI y por lo tanto el periodo coincidió con el periodo de la conquista y después en alguna parte del periodo colonial. La vihuela entró en desuso a finales del siglo XVI en España y fue reemplazado poco a poco por modelos de guitarra que fueron desarrollándose hasta la actual guitarra moderna, que más o menos su tamaño estándar se consolidó, yo creo, hacia finales del siglo XIX. Se dice que Nicuesa, que fue uno de los expedicionarios de Colón, traía consigo una vihuela y debió ser la primera vihuela que llegó a suelo americano. Hay varias citas de cronistas que hablan de la vihuela en suelo americano y particularmente en El Carnero de Freire, por ejemplo, se menciona todo un episodio novelesco alrededor de un vihuelista, Jorge Voto, que murió a manos de un esposo celoso con la vihuela en la mano, lo cual pues nos indica que en el periodo colonial la vihuela hizo presencia en nuestro continente y seguramente, además de ser, como en el caso de Jorge Voto, ser un instrumento empleado para la diversión, pues también lo fue seguramente en las cortes virreinales. La vihuela entró en desuso y fue desapareciendo en España y fue transformándose en América en otros instrumentos. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas.
Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de la Universidad del Valle. Estudié música en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali primero y después hice una especialización maestría en el Conservatorio de Alicante, Óscar Esplá, en España. En la actualidad me desempeño en 3 actividades simultáneamente, además de la docencia. Soy investigador, intérprete de instrumentos antiguos, laúd, vihuela y también guitarra, y me dedico a la composición. Como compositor he ganado el premio Andrés Segovia de Composición Internacional y en 2011 gané el Premio Nacional de Composición. Me inicié en la música a los 9 años de edad, porque en mi familia había pasión por la música, pero aunque no había antes ningún músico profesional. Después de estudiar en el conservatorio, repito, pues decidí hacer la maestría en España y desde entonces he estado dedicado completamente a la música en el mayor de los tiempos como intérprete. Mi formación académica principal ha sido enfocada alrededor de la interpretación. Sin embargo, también estudié composición con Álvaro Ramírez Sierra y a título personal me interesó indagar algunos temas musicales. La investigación de la música en Colombia es relativamente reciente, a pesar de que hay algunos autores de los años 60. Sin embargo, yo diría que la musicología, que es como se llama la ciencia que estudia los temas musicales,
todavía no tiene un desarrollo equiparable a otros desarrollos de nuestros países vecinos. De suerte que ese es un tema que está en completas vías de mejorarse, eso esperamos. La Universidad del Valle para mí ha sido el espacio vital en el que he podido desarrollarme de manera personalmente, creo yo, muy satisfactoria y a la que debo sin lugar a dudas las posibilidades que me brindó para desarrollar los proyectos en los que estuve interesado académicamente.